¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a este 2.5 Gasteiz, 11 del 11 del 2016, 11 de noviembre de 2016. Bueno, viernes, bueno, está llamando a la puerta, estamos del fin de semana, por cierto, frío, cuota de nieve baja, bueno, ya estamos en invierno, que es lo que toca, a Dios gracias, porque algunos ya, yo por lo menos, echaba de menos el frío y el invierno, yo ya tenía ganas. Bueno, hoy, este viernes, además, siempre me dice que no le gusta madrugar a estas horas porque tiene eso de la conciliación. Martín Garchendía, el síndico de Vitoria-Gasteiz, siempre esto de la conciliación, ¿verdad? Martín, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Que es un poco complicado. Está complicado. Lo de los críos a estas horas sobre todo, ¿eh? Sí, está es que complicado. tenemos que venir a estas horas aquí, madrugamos, porque, bueno, yo siempre digo lo mismo, aquí grabamos, este programa está grabado, y cuando ustedes lo vean, pues bueno, nosotros estamos de mañana y cuando ustedes lo verán será de tarde, todo hay que decirlo, vamos a confesarlo. Hacemos magia, que decía el otro. Bueno, Martín Garchendía, ¿qué tal estás? Muy bien, aquí ¿Todo estamos. bien? ¿La semana? Sí. Bien. ¿Dura, complicada? Liada y tal, pero bueno, pero bien. Me vas a permitir que hagamos, yo quiero hacer una alusión personal a la Plaza de Abastos. ¿Te acuerdas que aquí comentamos que yo además puse aquí unas imágenes que me parecían, bueno, ya está solucionado? Y la verdad es que tengo que dar las gracias al gerente de la Plaza de Abastos porque está solucionado y además muy bien. Dignamente está solucionado el acceso de la parte de atrás. Yo lo he denunciado hasta la saciedad porque además vi caer a dos personas mayores allí y dije que aquí era peligroso. Y no sé si aquella recomendación que te pedí aquí personalmente que hicieses ha hecho efecto o no. Yo, si lo has hecho, que sepas que ahí está la solución y que desde aquí agradecer, repito, a título personal, porque sí que lo he hecho casi como lo ha abanderado, vamos, constantemente, siempre que he podido en las redes sociales y aquí en este programa he denunciado la situación de esa situación de acceso y está solucionada y perfectamente bien. Sí, bueno, pues, agradecerlo, claro, por supuesto. Bueno, no sé si habéis hecho algo o no, pero que sepas que yo ya lo he hecho. Bueno, sí que es verdad que tú me propones hablar de los pichis de Avechuco. Hemos escuchado al fiscal jefe del País Vasco, el señor Pasoro, decir, bueno, que efectivamente creo que se está rozando un poco la ilegalidad por ciertas manifestaciones o ciertos insultos que se procede contra las familias ocupas, pero sí que es una situación que sigue preocupando, ya lo hablamos en su día, sigue preocupando y no sé hasta dónde vamos a llegar o no. Lo que sí que está claro es que ellos también están viendo una vivienda social para poder salir de una vivienda ocupada. Sí, bueno, nosotros esta semana hemos estado reunidos con la Asociación de Vecinos de Avechuco, con Uribe Nogales y tal, y bueno, a raíz no solo de este asunto, sino que también tratamos otros asuntos como la problemática que genera el tranvía en el barrio, ¿no? Sobre todo en horarios nocturnos y tal, y los ruidos y vibraciones que se generan. Pero, lógicamente, bueno, pues al hilo de la situación que está viviendo en Avechuco, pues tratamos también esta cuestión, ¿no? Y, bueno, pues desde la oficina del síndico hacíamos un llamamiento, de alguna manera, a la calma, ¿no? De alguna manera, al civismo y a evitar que se produzcan males mayores, ¿no? En ese sentido, aludíamos a la cuestión del empadronamiento, por ejemplo, ¿no? Del que se está hablando en los últimos días, ¿no? Y sí que poníamos de manifiesto, desde la oficina del síndico, entendemos que bueno, pues que pueden darse las circunstancias, sinceramente, para que se reconozca el empadronamiento, porque de hecho el empadronamiento lo que hace es dar testimonio de que alguien está residiendo en un determinado domicilio, ¿no? Más allá del título conforme al cual resida, ¿no? Y entonces lo que transmitíamos era que en todo caso el hecho de que se pudiera reconocer el empadronamiento no afecta a la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la casa, evidentemente. Una cosa es que se da una paradoja, ¿no? Yo les manifestaba, es decir, si hay un juicio de desahucio habrá que notificar en algún domicilio, por ejemplo. Entonces, ¿en qué domicilio? Pues lógicamente en el que se está residiendo. O sea, en ese sentido parece obvio que se está viviendo ahí y el padrón lo que hace es dar testimonio de esa realidad, ¿no? De esa situación fáctica, ¿no? Pero otra cosa es que esa residencia sea legal, ¿no? Y eso ya pues sigue sus cauces judiciales, porque si hay una ocupación, pues lógicamente hay cauces para desalojar la vivienda, ¿no? Pero se había hecho algún llamamiento en relación con, bueno, alguna afirmación, algún titular había leído en relación con el empadronamiento, como que era, bueno, pues digamos, dar carta naturaleza a esta situación de ilegalidad de la ocupación, y bueno, quisimos aclarar que no es eso exactamente, ¿no? Y el padrón, como digo, da fe de que alguien está residiendo en un lugar, incluso aunque no lo haga legalmente, pero otra cosa son los cauces jurídicos para retornar a la legalidad, ¿no? Y en este caso para desalojar. Fede García, de esos racismo, en ese sentido se hace un llamamiento. Y además él lo ha declarado, que cuando hay una ocupación lo siguiente que hay que hacer es ir a empadronarse directamente. Esto lo dice además sin ningún tipo de rubor. Él dice, tú ocupas, vas al ayuntamiento y yo vivo, mira, quiero empadronarme, ¿no?
Claro, a mí lo que sí cuando yo me planteo esto, yo digo, bueno, no sé hasta qué punto no se exige en el padrón, ¿no? Un contrato de alquiler, por ejemplo, es algo que a mí me surge, ¿eh? Un contrato de alquiler o, por ejemplo, la escritura de vivienda, ¿no? De propiedad. Oye, pero esta propiedad es mía. Porque yo entendía de alguna forma que algo habrá que justificar por qué estoy en esa vivienda viviendo, ¿no? Sí, no, hay que distinguir eso, es decir, efectivamente, cuando alguien se va a empadronar tiene que acreditar que está ahí residiendo en esa vivienda. Y la forma de acreditar que uno está viviendo, la lógica, la normal, habitual, es el contrato de propiedad o el contrato de alquiler, ¿no? Claro, ¿qué ocurre cuando alguien está ocupando ilegalmente una vivienda, ¿no? Pues la cosa es que no tiene, lógicamente, ni contrato de alquiler ni contrato de compraventa, pero eso no significa que no se esté residiendo en esa vivienda. Entonces yo creo que hay que distinguir. Puede resultar un poco pero chocante. Pero chocante no, Sí. Contradictorio, no es chocante. A mí me parece que es contradictorio. Es decir, si legalmente tienes que justificar el por qué ocupas una vivienda o por qué estás en esa vivienda. Pero fíjate, el ejemplo que he puesto yo creo que es bastante acertado, ¿no? Si se abre un procedimiento judicial, por ejemplo, para ordenar el desalojo, como digo, las notificaciones, lógicamente hay que preservar unas garantías en el procedimiento judicial y habrá que hacer unas notificaciones. Bueno, ¿dónde hacemos esas notificaciones? Pues en este caso, si hay una vivienda ocupada... Pero Martín, en este caso no hay una denuncia por parte o sea, del propietario. A mí entra en mi casa, me la ocupan, yo soy el que pongo la denuncia. ¿Dónde hay que notificar? En la vivienda donde a mí me... Sí. O sea, de hecho, fíjate, estaba pensando ahora... ¿No los ocupas que entran en una casa que realmente está desalojada o porque viven solo 7 meses al año o ni siquiera viven, porque viven en Andalucía? Imagínate, yo me estoy imaginando un matrimonio mayor, ¿no? En este caso. Esas personas que se han encontrado, que se han marchado de vacaciones y en 15 días o 20 han llegado a su casa y se han encontrado desalojadas. ¿Dónde vas a notificar? Pues en mi casa. Oiga, notifíqueme en mi casa. ¿No? Por eso yo digo, soy consciente de que resulta chocante, pero la realidad es que, es decir, todos los ciudadanos que viven en el Estado español tienen el derecho y la obligación de empadronarse. Es una forma, digamos, de saber, de determinar dónde está viviendo la gente. Entonces ya digo, eso es indiferente, es distinto, es independiente del contrato o el negocio jurídico con cargo al cual se ocupe esa vivienda, ¿no? Y entonces el ayuntamiento pues no le corresponde realmente determinar si es legal o no esa ocupación. Pasaría lo mismo con el inquilino que ha dejado de pagar el alquiler, por ejemplo, pues también puede seguir empadronado. Otra cosa es que luego hay unos cauces judiciales para que el juez en su caso ordene el desalojo. Por eso quiero decir que no hay que confundir. Ya sé que resulta chocante, pero bueno, de alguna manera tampoco otorga mayores derechos el hecho de estar empadronado, salvo la RGI y tal, ya cuando se lleva un tiempo y tal y cual, ¿no? Pero bueno, pero de alguna manera sí que son cuestiones distintas y entonces, bueno, tratamos de manifestar eso, es decir, en definitiva lo que me gustaría dejar claro es que el hecho de reconocer el empadronamiento en caso de que se haga no implica que se dé carta de naturaleza o de legalidad a esa situación de ocupación, son cosas distintas. O sea, el juez tendrá que determinar si esa ocupación es ilegal y en consecuencia tomar las decisiones oportunas, ¿no? Con lo cual el padrón dejaría de estar vigente en el momento en que se produzca el desalojo. Los Pichis en algún momento se han puesto en contacto con la oficina del síndico para hablar con vosotros en algún momento, ¿no? No, la verdad que no, pero bueno, estamos abiertos a hablar con ellos y en fin. ¿Y vecinos de Avechuco se han acercado a vosotros? ¿O no? Sí, desde la asociación de vecinos, como decía, esta semana hemos estado reunidos Óscar con González, ellos. como entiendo que el propio presidente de Uribe Nogales, otros miembros también de la asociación y bueno, estuvimos... Están preocupados, ¿no? Entiendo, por la situación. Sí, ¿no? sí, están preocupados por la situación y por las consecuencias que eso pueda tener en la convivencia del barrio, sí, sobre todo eso, ¿no? En la convivencia, las reacciones que se puedan generar también, ¿no? Y desde ese punto de vista yo creo que coincidíamos en la necesidad de tomar este asunto con cierta frialdad y sin caer en, pues eso, ¿no? En actuaciones que pueden ser delictivas en última instancia, ¿no? Me hablas del ITE, que es las inspecciones técnicas, pero el tema Vitoria sí que es verdad que tiene barrios de más de 50 años, evidentemente, que muchas de las casas que se hicieron por entonces, evidentemente el acceso era escaleras, y muchas no tienen ascensor. Pero sí que es verdad, ¿no? Que sí que preocupa, ¿no? Que tenemos una población muy envejecida, que muchos de los ciudadanos, ya por encima de los 60 y muchos años, tienen esas viviendas que no tienen acceso y que una inspección técnica para instalar un ascensor que de obligado cumplimiento ya prácticamente por ley, debería de ser así. ¿Recomendaciones que haces desde el síndico en ese sentido? Porque veo que tenéis varias además. Sobre todo, desde la oficina del síndico lo que tenemos es muchas quejas en relación con,
Primero, por contextualizar, evidentemente, es decir, las normas en materia de accesibilidad yo creo que es un avance social indiscutible, y además hay que ponerlo en su sitio, ¿no? Porque yo creo que desde el año 97 aproximadamente que se aprueba la ley y el año 2000 los reglamentos, yo creo que el cambio que hemos experimentado en la sociedad es extraordinario, ¿no? Y aún así queda mucho por hacer, pero yo creo que ha sido un cambio importantísimo, ¿no? Y en ese sentido, pues un elemento crucial son los ascensores, y eso está claro. Y el beneficio que eso procura no solo para quienes habitan en ese edificio, sino también para cualquiera que acude a un servicio, al dentista, no sé qué, bueno, es decir, favorece a todo el mundo, ¿no? Pero sí que en la oficina de técnico recibimos muchas quejas, más que quejas diría yo, como lamentos, ¿no? De alguna manera por parte de los propietarios de los locales que se ven obligados a hacer unos desembolsos que en algunos casos son francamente muy exagerados diría yo, ¿no? Hemos tenido casos de locales que tengan que hacer frente, pues locales cerrados además, porque claro, al que le va bien y tiene un negocio que marcha bollante, pues sí, bueno, que lo tiene cerrado. Eso es, pero un local cerrado pues que tiene que hacer frente a 30.000 euros, por ejemplo, de una obra y tal, ¿no? Entonces, eso sí que nos plantea, creemos que es necesario plantear ese debate, ¿no? Es decir, en definitiva, aunque formalmente, jurídicamente, con base en la ley de propiedad horizontal, pues esté así, yo creo que, es decir, prácticamente no he encontrado a nadie que entienda la lógica de que un local que no va a hacer uso jamás de un ascensor, que en la mayoría de los casos ni siquiera tienen llaves del portal, tenga que hacer frente a un porcentaje que en muchas ocasiones es del 15, del 20% del coste de una obra, que es muy cara de por sí, ¿no? Yo creo que las administraciones tendrían que tomar nota de eso. La ley es estatal, no se puede modificar a nivel autonómico ni a nivel local, pero creo que hay medidas, o podría haber medidas para paliar esos efectos perjudiciales, ¿no? Pero sí que es verdad, ¿no?, que sí que hay escrituras que ya contemplan este tipo de cosas. Es decir, que sí que es verdad que ya en propiedad horizontal hay muchas comunidades de vecinos que contemplan que en el caso, por ejemplo, de cubiertas y tal, no sé qué, en caso de cubiertas hay un porcentaje que dicen que es mínimo, y en caso de este tipo de accesos, evidentemente, pero además, la cuestión de la cubierta, la estructura del edificio, yo creo que son distintos, ¿no? Porque sí que atañen a toda la seguridad. Por eso digo que aquí les aplican un porcentaje mínimo, edificio, ¿no? Les aplican un porcentaje... Bueno, suele ser conforme a las cuotas de participación, y según cómo sean los pisos y los locales, esa cuota puede ser alta, ¿no? Como tú bien señalabas, hay estatutos de comunidades autónomas, de comunidades de propietarios, sí, que eximen a los locales del pago de esas obras. Pero luego la realidad es que los tribunales entienden que, bueno, pues que son obras obligatorias, y en la mayoría de los casos, a pesar de esas exenciones textuales en los estatutos, obligan a los locales a hacer frente. Sí, es así. Entonces, pues ahí está. Yo creo que hay un debate, ¿no? Es decir, aquí hay un interés público, un interés social, que es la accesibilidad, está claro, pero en este momento estamos haciendo pechar con una parte importante de ese coste a propietarios de locales que se benefician lo mismo que el resto de la ciudadanía. Entonces, yo creo que la aportación por parte de las administraciones públicas debería ser mayor, o hemos sugerido en alguna ocasión, por ejemplo, que las ayudas públicas favorezcan el acuerdo entre los propietarios de las viviendas y de los locales, por ejemplo, que se favorezca, que se incentive, ¿no? Por ejemplo, otorgando mayores subvenciones a quienes lleguen a un acuerdo con los locales, en fin, buscar fórmulas que ya digo que en algunos casos pues llevan a casi la ruina, ¿no? Es decir, gente que ha comprado un local para la jubilación, autónomos, tal, y se encuentran que tienen que hacer frente a unos costes altísimos. Tiene que ser tremendo, bueno, tiene que ser tremendo. Creo que hay un debate ahí. Tremendo. Bueno, me dices que has hecho una recomendación emitida sobre la falta de documentación existente en relación con las subvenciones que otorgó el ARITZ en el 2008. Y además hablas de la falta de información que tiene consecuencias graves para ciertas subvenciones que además llegan a alcanzar cerca de los 140.000 euros. Sí, este es un caso que se nos planteó, la verdad que es curioso. A mí me parece cuando menos chocante, ¿eh? Honestamente, además, no es la primera vez que nos topamos con acuerdos que había alcanzado en su día la ARITZ y tal, pero que no tenía un soporte documental, que realmente, bueno, pues los ciudadanos decían, bueno, llegamos a un acuerdo, cumplían bien cuando cumplían y tal. O sea, quiere decir que cuando estaba el ARITZ, pues cumplían los compromisos, pero claro, el problema es que una vez extinguida la ARITZ, pues hay negocios jurídicos ahí que quedaron colgando, ¿no? Y este es un caso pues paradigmático, curioso, ¿no? Sí. Se trata de la rehabilitación de una vivienda, y entonces vienen los vecinos porque pues hay una vivienda, o sea, se rehabilitó el edificio entero, se reconstruyó, digamos, y había un vecino que era insolvente, y entonces la ARITZ se comprometió a hacerse cargo de esa subvención. Pero la cuestión es que a fecha de 2016 pues no sabemos cuáles fueron las condiciones de esa subvención, que según los vecinos debieron alcanzar los 140.000 euros.
Entonces, solicitada documentación al Sánchez 21, pues no parece ser que no hay, o por lo menos no nos han aportado, y bueno, pues nos resulta chocante, ¿no? Y entonces, claro, la cuestión es que las consecuencias de esa falta de documentación se trasladan al día de hoy. ¿Pero cómo puede ser eso? Es que yo no lo entiendo. Pues Estamos no sé. hablando de una empresa, vamos, ¿cómo se llama? ¿Sánchez 21? Bueno, en aquel Pero momento sí, la Arich. agencia de Sí, bueno, la Agencia de rehabilitación. Rehabilitación del Casco Antiguo. Sí, Sí, pero bueno, no da deja de ser igual, capital es decir, público, no deja de ser una sociedad pública, ¿cómo pues puede lo ser que lógico falte es este tipo de que... documentación? Además, de una cantidad tan importante. Pues hemos hecho indagaciones, hemos hablado con Sánchez 21, hablamos incluso con la empresa que hizo la auditoría, con la intervención municipal y tal, y nadie nos da muestras de que haya ningún documento que soporte eso. Y claro, como te decía, el problema es que hoy es el día en que no sabemos cuál es la situación jurídica de esa vivienda, ¿no? Porque no sabemos a nombre de quién se tiene que inscribir, ni sobre todo quién asume la deuda que está acumulando con la comunidad, que ya alcanza los 4.000 y pico euros, ¿no? Increíble. Entonces, bueno, pues yo creo que es una cuestión que debería investigarse y digamos, lo que le sugerimos a Sánchez 21 es o bien que nos aporte la documentación si la tiene, o si no que se hagan las indagaciones para saber cuáles sean las condiciones de ese negocio. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que tú nos digas, pero también de lo que nosotros preguntemos, porque yo creo que es un tema que a mí personalmente me preocupa, sinceramente, porque estamos hablando de un ente con capital público y que me parece que, bueno, yo creo que a mí me parece, bueno, luego no sé qué dirán ellos, pero a mí me da la risa que decía el otro, no sé. Bueno, las propuestas, las ordenanzas fiscales, ¿también te metes en esto, Martín? ¿Pero qué pasa? Bueno, además estamos en este momento, además sí, llegas sí, en este momento oportuno. Sí, por eso es el momento, es el momento. Bueno, la cuestión es que hay una serie de cuestiones, como decía en anteriores programas, desde la oficina del síndico no nos podemos meter en políticas fiscales, ¿no? Que son decisión del pleno, quiere decir si el tipo tiene que ser más alto, más bajo, cuánto se tiene que recaudar o no. Pero hay una serie de cuestiones técnicas que sí que creemos que afectan pues, eso al principio de igualdad, digamos que son de justicia y que no implican, digamos que no afectan ni a los tipos ni a los coeficientes, ¿no? Pero que sí son cuestiones que entendemos que deberían corregirse de las ordenanzas fiscales, ¿no? Bueno, pues así por poner ejemplos, bueno, uno al que aludo muchas veces y que me parece bastante escandaloso, y es que cuando alguien... por ejemplo, eso está recogido en las ordenanzas fiscales. Cuando alguien pide una copia de un documento, de un atestado policial, aunque seas tú interesado, hayas intervenido en esa actuación o te interese para, pues, en relación con un siniestro de tráfico, lo que sea, se le cobra 45 euros por una copia del documento. Sí. Eso es. Entonces, bueno, es un documento que obra en poder de la administración y que no tiene sentido que se le cobre. Aparte que creemos que va contra la ley de transparencia, porque si tienes derecho de acceso y tienes derecho de obtener una copia, pues esa copia te podrán cobrar el coste de la copia, pero no una tasa por una labor que no hay ninguna labor detrás, ¿no? En definitiva. Cuestiones como que cuando hay varios propietarios de una finca, nos hemos topado, ¿no? Cuando se cobra el IBI, imagínate, pues hay 9 propietarios de una finca, creo que era el caso además, y un importe importante de IBI, pues podrían ser, no sé si eran los 10.000, 14.000 euros, era bastante dinero. Y resulta que se modificó, si no recuerdo, en el año 2013, para que el ayuntamiento le cobrara a uno de los propietarios y este se encargara de recaudar del resto. Salvo que todos se pusieran de acuerdo, no sé, que era bastante complicado. Y en este caso se daba la paradoja de que todos estaban de acuerdo en domiciliar sus cuentas, salvo una entidad bancaria. Curioso. Curiosamente. Y entonces, a cuenta de eso, pues había uno de los propietarios que tenía que adelantar el importe íntegro del IBI y luego ir recaudando de cada propietario. Entonces lo que sugerimos es que se vuelva a la fórmula anterior, de forma que se expida un recibo por cada uno de los propietarios, por ejemplo, ¿no? Cuestiones en materia de instalaciones deportivas. La bonificación creemos que está mal planteada por la cuestión de si uno reside a 100 kilómetros en un campus, no sé qué, es un lío y además no tiene mucho sentido, y bueno, sobre eso llevamos tiempo trabajando. En fin, este tipo de cuestiones, digamos que son formales, pero que afectan a la gente. Estás hablando además estás hablando de la transparencia y estás hablando sobre el Consejo Municipal de Transparencia, que además entiendo que se debería de reunir en breve. ¿Qué esperas de ese Consejo? Porque teóricamente ese Consejo debería despejar muchas dudas en muchos aspectos, que ahora mismo acabas de mencionar uno, ¿no? Está claro. ¿Qué esperas de ellos? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? Es decir, en principio me parece positiva la creación de un órgano de este tipo, ¿no? Porque más allá de los cauces de recurso que pueda haber, ahora mismo el Gobierno vasco ha creado un organismo, digamos, que resuelve recursos en esta materia y tal, pero me parece interesante que a nivel municipal también haya un órgano que lleve el control de estas cuestiones, ¿no? Digamos, más a diario.
¿Qué espero de ello? Pues tendrá que ver con el compromiso político, ¿no? Yo creo que el órgano pues, reúne las condiciones técnicas y de independencia y de autonomía para dictar resoluciones que sean consideradas y tenidas en cuenta, pero luego habrá que ver si realmente son o no. En materia de transparencia, yo lo que tengo claro es que es un tema delicado, es un tema que tiene trascendencia y se pone el foco siempre, yo siempre lo digo, ¿no? Siempre se pone el foco en esa información pues, que está en la página web, la información pública, a veces de una relevancia importante y que a efectos de información es interesante. A veces de cotilleo, si me lo a veces es de cotilleo, otras veces de una trascendencia relativa, pero el problema suele surgir con esos documentos, esos informes, esos tal, que están ahí y que, bueno, pues igual no son de interés del equipo de gobierno exactamente, o hemos pedido un informe y dado un resultado con el que no estamos del todo de acuerdo, y ahí es donde hay que incidir, porque esos informes también los pagamos todos y salen del erario público, luego tenemos derecho a conocerlos. Y a veces, pues porque quedan en términos de borrador, porque está en vías de aceptación, de aprobación, de no sé qué, pues se quedan ahí y a veces durante mucho tiempo, ¿no? Estos temas son los más delicados. Claro, ¿no? se nos engañan a veces, ¿no? Bueno, más que se nos engañan ya. Sí, digo, porque a veces, es que tú acabas de utilizar un término que yo sí lo he oído muy a menudo, que a veces cuando no queremos que ese documento acabe en ciertas manos, incluso en la oposición. No, es que todavía está en vías de borrador. Claro, estamos estudiando. claro, es que todavía no hemos acabado, no hemos concluido. Y realmente está no solo concluido, sino está todo decidido. Pero bueno, hay que retenerlo, hay que intentar que eso no llegue. O incluso aunque no nos gusten las conclusiones. Incluso aunque no nos gusten las conclusiones. Pues, le pondremos una nota, pondremos borrador, ¿no? Una marca de agua, pondremos borrador, pero tenemos derecho a conocerlo también, ¿no? Y esos asuntos suelen ser los más... O cuando alguien pues pide información sobre algún asunto complicado o polémico, ahí es donde se suele complicar la cosa, ¿no? Te voy a hacer una pregunta de los planteamientos que tenemos, pero porque quiero que ellos también te pregunten, y sé que tenemos más temas, pero hay uno, el de la parada de autobuses de la número 5 de Asteguieta, que además hablas de que, bueno, que a raíz de una reclamación planteada, pasa de ser una parada terminal a otra de regulación horaria. Es curioso. Sí, tiene sentido. Sobre todo por el tema el abono del billete, ¿no? Claro. Que es lo que vienes a plantear, lo que plantear la queja de alguna forma, ¿no? Sí, nos plantea una vecina que, claro, ella hace un recorrido, claro, y entonces, cuando es un recorrido, vamos a decirlo, circular, es decir, que no va y vuelve por el mismo sitio, pues las paradas pueden quedar a distancia, ¿no? Es decir, si yo me paro aquí, pero tengo que ir hasta el otro lado, pues me viene bien pasar por Asteguieta y volver, ¿no? Entonces se había encontrado en alguna ocasión con que el chofer le pedía que pagara otro nuevo billete, a pesar de que eran 2 paradas más allá, y tenía ese sentido, ¿no? De que no me venía bien bajarme aquí, sino en la siguiente, después de Asteguieta, porque queda más cerca de mi casa, tal, ¿no? Además a veces de noche, con una zona, en fin, ¿qué tal? Y bueno, efectivamente Tubis analizó el caso y concluyó que era razonable, en lugar de considerar como terminal, considerar como de regulación horaria, con lo cual ya no tiene que pagar el billete para poder bajarse en la siguiente parada. Bueno, a veces son pequeños retoques, pero lo que sí pone de manifiesto una vez más es que, bueno, pues esas indicaciones, esas sugerencias ciudadanas, pues en muchas ocasiones pues tiene sentido y hay que tenerlas en consideración. No sé sentido, coherencia toda. Claro, sí. Coherencia toda. Bueno, Martín, te dejo en manos aquí de Miriam Fernández de Landa, Manu Allende, Pachi Gómez y Ramón Garín. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Quién quiere preguntarle al síndico de Gasteiz? Uy, qué pocas son las veo. Bueno, sin más, yo entiendo que el ciudadano cuando acude al síndico acude siempre casi como en última, ¿no? Cuando ya ve que el resto de recursos que tiene pues no le funcionan, ¿no? Y acude con bastante esperanza. Yo además más de una vez hemos acudido al síndico, no contigo, pero con tu antecesor, desde luego. Cuando llega allí, bueno, hay muchas veces que entiendo que el síndico tiene que decir, pues no tiene usted razón, la razón la tiene la administración. Me imagino que será complicado, cuando tienes que decirle a un ciudadano, pues no tiene razón. Pero cuando sí tiene razón y el síndico hace una recomendación y esta recomendación no es escuchada, ¿qué recurso le queda a ese ciudadano? ¿El de la pataleta? ¿El de qué pasa? Bueno, sí, el síndico ha dicho esto y a mí nadie me hace caso, esto no se resuelve. ¿Cómo reacciona entonces? Ya, pues no es fácil realmente, ¿no? Es decir, si cabe una vía de recurso, pues habrá que interponer recurso, y si no, pues no es fácil, ¿no? Hace poco recibíamos una reclamación esta misma semana en relación con la venta de vehículos en la vía pública, por ejemplo, sin autorización. Pues la broma, 751 euros. Ahí es nada por no tener un cartelito que pone autorización de tal, ¿no? La venta del vehículo por 900 euros. Me dijo, entre que eso, luego tuvo un siniestro, total, casi salió perdiendo por vender el vehículo, ¿no? Pues ahí emitimos una recomendación en su día en la
en la que, en fin, reclamamos que se modificara esa ordenanza, ¿no? Pero no parece, y así se lo manifestamos, ¿no? Porque una de las claves de nuestra labor, eso yo lo tengo muy claro, es la honestidad, es decir, hay que ser sincero, explicarlo bien, eso sí, ¿no? Yo creo que el ciudadano o la ciudadana agradece que le des una explicación, en fin, cumplida de por qué tiene razón o por qué no, y hay que ser muy claro, ¿no? Y en este caso le decíamos que tiene más razón, a nuestro juicio, que es una sanción claramente desproporcionada, es decir, que, o sea, no sé, en materia de tráfico, lo que es seguridad del tráfico, por ejemplo, para que te caiga una multa de 751 euros, vamos, tienes que ir en dirección contraria por la autopista. Entonces, equiparar eso, ¿no?, al hecho de vender tu vehículo cuando no es un negocio detrás, cuando no hay negocio, simplemente que vendes tu vehículo y ponerle un cartelito, pues entendemos que eso debería corregirse, pero como digo, no hay voluntad política y ahí pues no podemos forzar la voluntad, más que podemos insistir, reclamar el asunto, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, al fin y al cabo la decisión corresponde a los órganos políticos, correspondientes, sí. Y bueno, eso es lo que hay, ¿no? Hay que asumir eso también. Y bueno, saber cuál es tu papel y saber que eso es así, ¿no? Y asumirlo, en fin. Hola, buenos días. Buenos días. Referente un poco a lo que has comentado del tema de las ITES, de las inspecciones técnicas, el tema de la colocación de ascensores y tal. Yo sí he hablado alguna vez con algún propietario de locales y decía, ¿hasta qué punto, cómo poder regular, hasta qué punto, qué es necesario y qué no es necesario dentro de la acometida de una obra? Es decir, estamos de acuerdo en que los ascensores hay que colocarlos en un edificio que no lo tiene por necesidades, pero ¿qué es necesidad también? Es decir, es necesidad la colocación del mármol, las luces de tal, el cambio de la puerta, aprovechamos a hacer tal otra infraestructura, es decir, ¿hasta qué punto el local tiene que pagar también toda esa parte de obra que no es necesaria? Sí, en ese sentido es verdad lo que dices, ¿no? Y luego también se plantea en relación con la solución técnica que se adopte, si es necesario siempre un ascensor o puede ser un montacargas y tal. Hay que decir que la realidad nos dice que bastantes portales que han colocado otro tipo de alternativas después han optado por el ascensor, porque es verdad que es mucho más útil y tal, ¿no? Pero en relación con los gastos que decías, nosotros siempre les señalamos a los propietarios de lonjas y tal que claro, que de esas partidas, es decir, de ese presupuesto de ejecución de la obra, pues hay que tener en presente cuáles son estrictamente de accesibilidad y cuáles son de mejoras del portal y tal, que no necesariamente tendrían que hacer frente. Hay que ver también los estatutos de la comunidad, ¿no? Pero en los estatutos, cuando se excluyan los locales de los gastos de comunidad y tal y cual, pues efectivamente habría gastos que no entrarían incluidos ahí. Y es verdad que los arquitectos, cuando elaboran esos presupuestos, o los aparejadores, en algunos casos, en muchos casos diría yo, ya desglosan esas partidas que son obligatorias para toda la comunidad y aquellas que serían para los locales, o aquellas de las que quedarían excluidas los locales, ¿no? Y vamos, entendemos que es adecuado eso, ¿no? De hecho, la ley, estaba echando un ojo a la ley, un poco a la que ha hecho antes alusión aquí Martín, que es el Real Decreto del 8 del 2011, del 1 de julio, cuando se hacen las inspecciones técnicas de los edificios, se contempla esto que está diciendo. De hecho, el inspector hace el informe con respecto a si la indicación, por ejemplo, de los accesos de accesibilidad, y habla, por ejemplo, incluso de los sumideros, las reparaciones de grietas, el estado de las fachadas, etcétera, etcétera, y habla precisamente de hacer esas recomendaciones que dice con respecto a los locales, ¿no? Cómo hay que hacerlo, la ley. O sea, es decir, que regulado está. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un poco lo que decía Martín. En el fondo yo creo que depende mucho, porque él ha dicho una cosa que es verdad. Incluso aun cuando esté exento estatutariamente, puede que un propietario no esté de acuerdo, lo lleve al juzgado y encima tenga la razón, le den la razón, y encima de estar excluido, ahora lo incluye y encima tiene que hacer frente, que es lo que ha dicho Martín. De alguna forma me parece, vamos, a mí me parece que es muy fuerte, sinceramente. Bueno, sí, a mí, con relación a este tema, hay una cosa que me preocupa siempre, que es que cuando se aplica o se pone en marcha o se modifica una ley, hay otras leyes a las que afecta. Y estamos cambiando las condiciones de juego. Y precisamente este es uno de los ejemplos clarísimos, porque claro, tú tienes un marco de relaciones, los estatutos de propiedad horizontal de una comunidad de vecinos hechos en base a una legislación, y resulta que ahora se introduce un cambio que te está introduciendo un elemento que no estaba inicialmente contemplado y que varía mucho las condiciones. Entonces, claro, cuando las recomendaciones se hacen de la aplicación y no se hace de modificar incluso, a mí me parece que lo razonable sería la revisión incluso de situaciones anteriores, y que cuando se aplica una legislación
¿No sería más lógico decir que hay que volver a establecer unas condiciones? Ya sé que es muy complicado, pero realmente la propiedad horizontal sí que establece que lo que es mantenimiento es algo que hay que hacer, pero tú no le puedes obligar a unos gastos extraordinarios a un vecino, incluso ni por mayoría. Y resulta que hay cosas que con el amparo legal al final estamos imponiendo, y no solo, yo quiero apuntar un dato, no solo la parte económica de lo que supone el coste de las obras, sino que en algunos casos supone que los locales comerciales tienen que ceder parte del local. Incluso el deterioro del valor del local puede pasar a ser importante, porque de tener una entrada razonable pasas a tener un local que su valor es mucho menor. Entonces, ¿qué valor tiene una legislación que está alterando totalmente el valor de las cosas? Sí. Sí, es verdad, y que establece unas condiciones que en muchos casos, aquí se da una paradoja, ¿no?, con los estatutos de las comunidades, porque lo cierto es que para modificar los estatutos hace falta unanimidad, y en algunos casos que se ha intentado por parte de los vecinos, por ejemplo, para evitar que los locales no pagaran o que quedaran exentos, se han hecho modificaciones así por mayoría y tal, y ahí los tribunales han sido claros, ¿no?, que no se puede modificar los estatutos sin la unanimidad. Pero claro, entonces se produce la paradoja de que, es decir, los estatutos son la ley que guía a la comunidad, pero luego la realidad es que la legislación va modificándose, digamos que ha ido favoreciendo, lo cual nos parece positivo, lógicamente, la instalación de este tipo de servicios, pero en este caso a costa de los derechos y de las facultades de los propietarios de los locales, que ven, lo que digo, que a pesar de lo que digan los estatutos y a pesar de que los estatutos en teoría son muy difíciles de modificar y tal, pues luego van los tribunales y los tribunales entienden que es una obra obligatoria y tal, en base a la ley de propiedad horizontal, ¿no? Entonces es verdad que eso modifica las condiciones y ya digo que puede tener unas condiciones pues muy perjudiciales, ¿no? Y por otra parte tampoco tienen instrumentos pues para hacer valer en una negociación también, ¿no?, pues su postura. Porque la realidad es, ya digo, que a pesar de lo que digan los estatutos, pues los tribunales están diciendo lo que están diciendo y la ley de propiedad horizontal va por otro lado. Entonces yo creo que ahí habría que equilibrar un poco, incluso para favorecer esa negociación, para, en definitiva, favorecer el alcanzar acuerdos. Y ahí hay de todo también, hay comunidades que llegan a acuerdos y positivos para ambas partes, y hay otros que, bueno, se encierran en su derecho, a lo cual tienen derecho lógicamente, y bueno, pues, en fin, da lugar también a enconamientos y a dificultades, ¿no? Sí. Muchas cosas quisiera yo preguntarle al síndico, ¿no? Pero yo quiero quedarme en cosas de carácter general y no entrar a detalle, que yo no quiero echar leña en el tema de los pichis, en fin, no estoy totalmente de acuerdo con su teoría, ¿no? Pero, en fin, no seré yo el que caliente un tema que está ya suficientemente caliente, ¿no? Datos generales, que usted tiene reunión con síndicos de otras ciudades y los vitorianos somos más protestones o menos que los del resto de nuestro entorno. Por cierto, el 24-25 te reúnes en Gerona. Sí. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, doble. ¿Qué porcentaje de las quejas que usted y su oficina recibe consideran ustedes razonables? Y de las que consideran razonables, ¿cuántas el ayuntamiento o la corporación las atiende o las deja de atender? Respecto a si los vitorianos son más o menos quejicas, yo creo que, yo siempre lo he dicho, es decir, yo creo que el nivel de exigencia de la ciudadanía vitoriana es alto. Lo cual a veces se destaca como aspecto negativo, pero yo no creo que sea negativo, es decir, yo creo que va en consonancia, es decir, el nivel de exigencia de una ciudadanía va en consonancia con la calidad de los servicios. Y en ese sentido, en la medida en que el ayuntamiento pues es una institución también más cercana a los ciudadanos, ¿no?, y a su vez que los ciudadanos también elevan su voz, pues eso, yo creo que eso hace que los servicios y tal, con todos los problemas que pueda haber, pero que mantengan una determinada calidad, un determinado nivel estándar, ¿no? Esta semana mismo se nos plantea, por ejemplo, el tema del tranvía, ¿no? Desde la asociación de Avechuco, por ejemplo, y nosotros, por ejemplo, desde la oficina del síndico no vemos esa misma cercanía que puede haber en el servicio de transporte urbano, Tuvisa, el ayuntamiento tal, con Euskotren, ¿no?, por ejemplo, pero es un servicio que afecta a la ciudadanía, que transcurre por el centro de nuestras ciudades. Entonces, puede ocasionar problemas. Es un servicio que favorece a muchísima gente, pero puede generar problemas individuales. No vemos esa misma cercanía en Euskotren, por ejemplo, sí, en Euskotren, en relación con otros servicios. En relación con otras ciudades, pues la verdad es que no conozco el dato estadísticamente, pero bueno, supongo que será similar allá donde existe, pero es verdad que hay muchos cauces de participación también en el ayuntamiento. Está el buzón ciudadano, el 010, la oficina del síndico, entonces se recoge mucha información y yo creo que es positiva. Y insisto, yo creo que eso guarda una relación con la calidad de los servicios y está bien. O sea, no creo que
problemas en ese sentido. No sé si te he Las respondido. quejas, sí, las quejas que Ah, habitualmente son y el nivel, razonables o el no, nivel de ¿o qué aceptación, eso es. porcentaje? Bien, en nuestra experiencia, un porcentaje muy alto de las quejas que se plantean son razonables. Un porcentaje muy alto, no sabría decir cuál, incluso son razonables aunque el ciudadano no tenga jurídicamente la razón, como puede ser estos casos, ¿no? O casos de multas o tal, pues que plantea alguna cuestión que dice, joder, pues tiene razón, pero jurídicamente pues no está mal. Hace poco tuvimos un caso, por ejemplo, de una grúa, ¿no? Pues joder, pues te lleva el coche la grúa y no te avisan o no tienes conocimiento hasta 10 días después, pues eso te está originando unos costes, ¿no? Tanto costaría llamar por teléfono a esa persona y decirle, oye, le hemos llevado la grúa, incluso antes de llevársela, cosa que sugerimos en su día. Bien, entonces, como decía, un porcentaje muy alto de las reclamaciones tienen razón, incluso aunque algunas sean jurídicamente correctas, es decir, porque la ley establece lo que establece y a veces, a veces queda al margen de las competencias municipales también, es decir, la ley de tráfico establece unos requisitos, unos procedimientos con los que a veces no coincidimos, pero que están ahí en la ley estatal, ¿no? Respecto a los procedimientos que nosotros llevamos a cabo, el porcentaje de estimación o tal, ¿no? Yo ahí siempre subrayo que la mayoría de los procedimientos que nosotros llevamos, no tengo datos ahora mismo, pero pueden rondar el 60-70%, se solventan o a través de una orientación en la que, informas al ciudadano o a la ciudadana de cuáles son los cauces de actuación o cuáles son las soluciones o por dónde puede ir, hasta la intermediación, es decir, nos ponemos en contacto con el ayuntamiento y buscamos una solución. Y la mayoría de los procedimientos se solucionan así. Hay otros que se desestiman porque entendemos que el ciudadano no tiene razón y luego están las recomendaciones, ¿no? Y las recomendaciones, la verdad que, pues tienen un nivel, un porcentaje de aceptación que nos gustaría que fuera mayor, pues puede rondar el 40-50%, pero no es el grueso del volumen de nuestra labor. A mí me gusta subrayar eso. Las recomendaciones no son muchas y tienen que ver con esto, con modificaciones de la normativa, como las ordenanzas fiscales o la ordenanza de venta de vehículos, cuestiones también que tienen una consecuencia presupuestaria y que entendemos que puede haber otros criterios, ¿no? Pero insisto, por concluir, yo creo que la mayoría de los asuntos que llevamos se solucionan a través de ese contacto, de esa negociación. A mí hay una definición de las defensorías que me gusta mucho, que dice que es una magistratura de persuasión, ¿no? Pues tienes que hacer mucha labor de persuasión, de negociación, de llamar, de insistir, de dar la lata, y con el tiempo pues se suelen solucionar de un porcentaje amplio, ¿no? ¿Usted para la corporación municipal que es un aliado o un enemigo? Pues no creo que sea un enemigo, sinceramente. Un aliado tampoco. Una persona incómoda, ¿no? Una persona incómoda, pero un colaborador en cierta medida. Una figura incómoda, igual mejor. Un colaborador, me explico, porque, tampoco... A ver, en general tampoco aprecio por parte del ayuntamiento, por ejemplo, una mala fe o nula intención de solucionar los problemas. A veces es que, claro que repatea las recomendaciones que hacemos o tal, claro que escuecen, pero en general no creo que nos vean como un enemigo, sinceramente. O sea, hay diálogo, hay negociación, sobre todo por eso, porque tenemos que persuadir. O sea, no tenemos poder de imposición, entonces tenemos que negociar y tenemos que mantener unas relaciones correctas. No hay maldad, pero ha comentado el caso de la grúa. Ha comentado, a este hombre le echan 2 multas, le retienen el coche de la grúa, le mandan una carta 4 días después, carta, claro, que recibe 10 días después. Sí, porque además coincidió. 285 euros, es un caso que ha contado, 285 euros, porque el coche ha estado en una estancia municipal, hay que pagar la retirada, más la estancia, más las 2 multas. Pues este buen hombre... ¿Cómo se solucionó ese caso? ¿El ayuntamiento se soluciona pagando. En su día ya aludíamos a esta cuestión, es decir, nos parece que el futuro de la administración lleva eso, a que nosotros le llamamos relaciones de buena fe entre el ciudadano y la administración, es decir, oiga, vamos a llevarnos bien, ¿no? Entonces lo lógico es, usted me pide que si hay un problema en la ciudad yo le llame y le avise, buzón ciudadano 010, oiga, pues esto está mal, tal, y usted lo arregla, correcto. Bien, si yo tengo mi coche mal aparcado, independientemente de que usted me ponga la multa, que eso me la va a poner, pero ¿por qué no me avisa usted y me dice, oiga, le vamos a llevar el coche como no venga en 5 minutos? Y si no voy, me lo retira usted, pero no me cause un perjuicio, me envía una carta que me llega no sé cuándo, pues esta persona estaba fuera o no usaba el coche, tal, pues tardó 10 días en saber que le habían retirado el coche y en recogerlo, ¿no? Que lo hubiera solucionado en 5 minutos si alguien le hubiera avisado. Creemos que la administración tiene que caminar, ¿sabes? No podemos hablar de ciudad inteligente, de tal y cual, de tener sensores para todo, pero luego no somos capaces de llamarle al ciudadano y ponernos en contacto con él y decir, oiga, venga usted a recoger su vehículo. Ya digo, independientemente de esto,
En Pamplona se aplica esta medida, por ejemplo. Y en Bueno, Granada, que también lo he estado mirando yo. pues eso. Granada, Sevilla, creo que Claro. era, a Coruña, en el que el propio ayuntamiento llama Claro. por teléfono al propio... Pero fijaros cuál es la contradicción, que si resulta que hay un evento público, una cabalgata, no sé qué tal, entonces paradójicamente te llama por teléfono y te avisan que retires el coche. Digo, oiga, pues que ¿por qué no hace eso también cuando hay una irregularidad? Es que Está. eso sí. Que no acudo, perfecto, me lleva la grúa, pero si lo puedo recoger, pues evítenme el perjuicio, ¿no? Eso es buena fe entre las partes. Martín Garchandía, a mí, repito, lo de la leche es, de todo lo que hemos hablado, lo que más me preocupa es esa falta de documentación, que me parece además que creo que a mí me parece serio, tremendamente importante. ¿Dónde está esa información? Porque además se está requiriendo, se está pidiendo, ¿no? De alguna forma, y es un caso, me parece que es un caso como para seguirlo de cerca, repito. Yo, como te voy a tener cada 15 días más o menos, lo voy a tener muy pendiente para preguntarte en qué situación está. Pero nosotros también haremos nuestras pesquisas. Yo creo que habrá que llamar, intentar saber cómo está esta situación. Martín Garchandía, como siempre, un lujo y un placer contar contigo. Igualmente. Gracias y nada, pues en 15 días te vuelvo a ver aquí en esta tu casa, en este 2.5 Gasteiz, ¿vale? Perfecto, muy bien. Qué ricasco, Martín. Qué ricasco. Nada, pausa para publicidad. Una pausa breve. Despedimos a Martín Garchandía y seguimos con la tertulia. Hasta ahora.